Durante la década de los 70, El Salvador vivió una época de alta tensión social. La inestabilidad política se disfrazaba de golpes de Estado, empresarios secuestrados y asesinados, escuadrones de la muerte, comandos urbanos, violentas protestas callejeras y hasta juntas de gobierno. 40 años de militares en el poder, la expansión del comunismo durante la Guerra Fría, la división de la Iglesia Católica y las marcadas diferencias de clases formaron un cóctel explosivo que finalmente estalló en un conflicto que duró 12 años. El Salvador tuvo una guerra, y esta es su historia. El evento que marcó el inicio de la guerra abierta en el país fue la ofensiva que fue llamada Final, ¿verdad? El 10 de enero de 1981. El FMLN se configura con un objetivo único: lanzar una ofensiva general y votar al gobierno. Por primera vez en todo el país hubo una maniobra militar sincronizada de las fuerzas guerrilleras utilizando armas largas, utilizar armas de combate y estructuradas en columnas guerrilleras con mandos medios, comandantes y con un comando central, ¿verdad? Los grupos más grandes de la guerrilla en cuanto a actividad eran las FPL y el ERP. La FPL era mucho más grande quizá en número. Existían 3 organizaciones menores: el Partido Comunista, que casi no tenía contingente armado, el PRTC, que era relativamente pequeño, quizás el más pequeño, y la RN, que tenían su centro de operaciones en Guazapa. Entonces la izquierda todavía no estaba unificada en términos de la guerra. Unos creían que todavía había espacio para trabajar políticamente, y otros creían que el espacio ya se había terminado. Había una mezcolanza un poco rara ahí. Eran 5 líderes, ¿verdad? Tanto políticos, con carisma militar, con carisma diplomático, con carisma de análisis más o menos. Pero tenían un objetivo en común. Fue para llegar al poder e implementar desde el poder una dictadura comunista, ¿no? No profundizábamos tanto en la democracia, más bien hablábamos de la dictadura del proletariado, que hoy al final, hoy después uno dice, pues hombre, no es así la cosa, porque la dictadura es dictadura, le ejerza quien le ejerza, ¿verdad? Se generan varios encuentros en La Habana de varios grupos de la guerrilla, pero no todos. Estaba al principio el Partido Comunista, las FPL y el otro grupo que se llamaba Resistencia Nacional. Esos 3 hacen los primeros encuentros
y quedamos 2 afuera. Se mantenía comunicación con los otros 2 grupos, con PRTC y ERP, pero el ERP no está vetado de participar en la coordinadora político-militar que se genera en los 80. Y es que el ERP era una organización anticomunista en el sentido del antisovietismo y anticubanismo, y no teníamos ninguna lealtad ni cariño por Fidel Castro. Y el PRTC estaba, no ingresa a esa coordinadora, porque hasta ese momento el PRTC se definía como un grupo centroamericano. El esfuerzo de Cuba es juntar a todos. Y Fidel Castro tuvo una famosísima reunión, y eso es cierto, en La Habana con los líderes de estas 5 organizaciones. Y él les dijo, o pelean unidos o los derrotan juntos. Y a partir de ahí surge lo que se llama el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En 1980, en diciembre, hay un intento de golpe de Estado del lado del coronel Majano, y ahí es donde surge la solución de que se nombrase a un presidente de la Junta de Gobierno. Ha tomado el juramento del año respectivo al ingeniero José Napoleón Duarte, que llega... El 1 de enero de 1981 aparece ya entonces la tercera junta con el ingeniero Duarte de presidente. Y entonces él controla a partir de ahí el gobierno y se supera, entre comillas, ¿verdad?, el conflicto militar. Y viene esa nueva etapa en que se comienza a generar un fenómeno democrático en el país, inevitablemente. Y eso coincide casi exactamente con el comienzo de la guerra. Mi incorporación a las FPL obliga a considerar todos los riesgos, y el haberla hecho pública obliga inmediatamente a la clandestinidad. Como muchos de ustedes han de saber, yo soy de las pocas personas que ha logrado salir con vida de las nefastas cárceles clandestinas de los cuerpos de seguridad. Si no se hacía esa ofensiva, podía terminar siendo aniquilado prácticamente el movimiento social, y eso estaba descabezando y dejando sin dirección al movimiento popular. Fue encontrado el cadáver del ingeniero Enrique Álvarez Córdoba, presidente del Frente Democrático Revolucionario, entre los kilómetros 10. Porque en las ciudades ya la gente no quería estar, porque en las noches llegaban los carros de los escuadrones de la muerte a sacar a la gente y asesinarla. El día de ayer se supo que en Santiago Nonualco habían sido sepultadas en una fosa común 4 mujeres sin ser identificadas, pero de apariencia norteamericana. Las monjas son Dorothy Castell y Joan Donovan de la diócesis de Cleveland, Ita Ford y Maura Clark de otra congregación religiosa. Esta mañana se instaló el jurado de conciencia que ventila el caso de las 4 religiosas norteamericanas asesinadas por exagentes de la Guardia Nacional. El jurado se desarrolló en el juzgado primero de lo penal de Zacatecoluca. En esa ciudad había gran expectación esta mañana. Periodistas nacionales y extranjeros se trasladaron a esa localidad, particularmente las cadenas de televisión estadounidenses que han seguido de cerca todo el proceso que culmina con el jurado. Cuando realmente estalla la cosa, estalla de una magnitud de que todos, diría yo, todos de los 2 lados se asustaron. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional les hace un llamado a que depongan esa actitud. Les hace un llamado a que se integren a la... Realmente estábamos reaccionando a todas las acciones que planteaba la guerrilla, al grado que los músicos, el fontanero, el encargado de la caldera, claro, lo llevamos al polígono y ellos se quedaban cuidando los garitones, la guardia de prevención, porque no alcanzábamos nosotros a cubrir todos los incidentes que se daban en la zona oriental. Al principio pensábamos
que cada quien iba a liberar su pueblo y ya se quedaba, ¿verdad? Nosotros íbamos a ir a guerrear allí con los guardias de Arcatao y ya quedaba. Si los vencíamos, quedábamos nosotros allí. No pensábamos, por lo menos yo, en la respuesta a nivel nacional, no pensábamos eso, porque decíamos, pues si allá Chalate le va a reempujar con Chalate, el otro municipio con los de ellos, y nosotros con los de nosotros, está fácil este volado. Huevo, no era fácil. El FMLN falló en una apreciación. El FMLN pensó que El Salvador y el ejército de El Salvador era igual que el de Somoza. A Somoza en 6 meses lo despacharon. Fue una revolución rapidísima, en 6 meses. Si pasó en Nicaragua, dijeron, va a pasar aquí. En ese momento, recuerdo yo que no teníamos ayuda de nadie. Se le pregunta al ministro de Defensa qué capacidad tiene el ejército para soportar esta ofensiva y si puede ganar. El ministro de Defensa señala que tenemos balas para 72 horas. Entonces ahí se toma una decisión que la toma mi padre y dice, bueno, vamos a ir a buscar la ayuda con los americanos. El presidente Carter, que le faltaban nada más días para salir del gobierno, ya había perdido la elección, dice que lo puede recibir nada más 2 minutos. Y ahí se consiguieron las primeras balas, los primeros fusiles, los repuestos, la gasolina y todo lo que necesitábamos en las 72 horas que nos quedaban. El presidente Carter no decidió eso. Eso lo decidió el presidente electo Ronald Reagan. Una vez que el presidente sale electo, prácticamente todos los programas de ayuda exterior pasan a manos del presidente electo, que es el que va a conducir eso y es el que tiene la influencia. Y si no hubiese sido por Reagan, este país se hubiera ido abajo. Él llega al poder ya sabiendo parte de la complejidad de la crisis salvadoreña. La crisis en El Salvador tiene a su base la injerencia directa, cada vez más descarada de los Estados Unidos en el problema salvadoreño. Años después, hablando con Joaquín Villalobos, él decía que la de 1981 era la última posibilidad de insurreccionar al pueblo ya cuando había sido muy golpeado. Para pelear en una insurrección se necesitaba un nivel de conciencia que tal vez no es tan grande como el que fue requiriendo nuestra guerra. Y además una guerra en la que cada vez nos convencemos de que para resolver el problema de la defensa de los intereses del pueblo hay que resolver esa guerra a nuestro favor. Es que nunca pensábamos que iba a haber guerra. Me embaracé en octubre del 80 y nadie pensaba que el 10 de enero del 81 se iba a convertir en 12 años, ¿verdad? Ese primer esfuerzo de la ofensiva del 81 se quedó con un porcentaje de éxito, digamos. No logró todos los propósitos que era generar un efectivo levantamiento popular. Jamás en el interior de la Fuerza Armada había sido una traición de la naturaleza que se efectuó. Sí, hubo gente que traicionó los intereses del país y los intereses de la Fuerza Armada. Un capitán, Mena Sandoval, introdujo a la guarnición de Santana a 5 elementos subversivos. Si usted no está de acuerdo con su organización, enfréntela, dígale. Y si no le gusta, sálgase. Pero usted no debería de quedarse adentro traicionando los intereses y los objetivos que tiene esa institución. Luego los equipó y de allí salieron directamente a matar al oficial y luego produjeron en la confusión a incendiar las instalaciones del cuartel de la Segunda Brigada. Muchas personas se dedican a su trabajo, no tienen mayor interés en estos conflictos, ni políticos, ni sociales, ni mucho menos con lucha armada. Entonces toda esta población
no apoya y por esa razón no hay insurrección. Y ahí es donde está el fracaso de la ofensiva esta final de 1981. Un movimiento insurgente en cualquier parte del mundo busca legitimidad, busca el reconocimiento de otros países, de la comunidad internacional, para poder tener una presencia política afuera y adentro del territorio. Para contar la otra versión de la historia y para promover también que se pusieran límites a las violaciones de derechos humanos, que se humanizara la guerra, por decirlo de alguna manera. Creo que teníamos más embajadas que el gobierno de Duarte. Somos el único país en el mundo que tenía, llamémosle, embajada en Washington. Y estábamos en guerra con Estados Unidos. Nosotros consideramos pues que es por la propia supervivencia del pueblo salvadoreño y al mismo tiempo para conquistar su propio derecho a dirigir sus destinos que nos encontramos en un estado de guerra con partes beligerantes y la parte popular como una parte beligerante. El gobierno de Duarte era corrupto, punto. Y el Estado Mayor de la Fuerza Armada era un principal violador de derechos humanos, punto. Uno llegaba a cualquier país y los periodistas que lo abordaban pensaban que uno era caníbal, ¿no? ¿Verdad? Y que aquí estábamos matando cada esquina. ¿Por qué? Porque la percepción que habían logrado vender en la izquierda era esa. Era una cosa bien simple. El aparato diplomático nuestro era más efectivo porque estaba defendiendo una causa más defendible que la otra. Somos un ejército revolucionario que está en función y defiende los intereses del pueblo. Queremos reforma agraria, democrática. Un día me llama a mí el embajador americano y me dice: mira, Fidel, a las 5 de la tarde hora París y a las 10 de la mañana hora México, el presidente Lamadrid y el presidente Mitterrand van a hacer un reconocimiento de beligerancia al FMLN. ¿Usted sabe lo que significa eso? La trascendencia internacional. Considera la declaración de Francia y México como un acto no amigable hacia el gobierno de El Salvador, y creemos también de que ambos gobiernos se precipitaron al dar una declaración como la que vieron. La declaración de Francia y México consideró que el FMLN era una fuerza política representativa de una gran parte de la sociedad salvadoreña y que por lo tanto tenía derecho a expresarse en foros como la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, en la Organización de Estados Americanos y en cuanto foro internacional hubiese. Y eso era importante, tener ese espacio para que el FMLN lanzara su mensaje al mundo. En ese momento el gobierno de Francia era un gobierno de izquierda y que el gobierno de México de aquel momento, sobre todo la Secretaría de Relaciones Exteriores, estaba en manos de la extrema izquierda mexicana. O sea que no fue gran sorpresa. Y rechazamos esa conducta de intervencionismo de otros gobiernos que quieren hacer de nuestro país no un país, sino una cosa. Tuvimos que trabajar el doble en Naciones Unidas y en todo el resto del mundo para que el resto del mundo pudiera comprender qué es lo que estaba sucediendo a nivel de nuestro país. Y eso nos brindó también una gran credibilidad, al contrario de lo que el gobierno decía, ¿verdad? Delincuentes, terroristas y otras cosas por el estilo. Por ejemplo, el periódico Armas para El Salvador en Alemania, que nos dio mucha plata. Esta campaña arrojó un total de casi $6 millones, que fue una bomba en la cultura política de Alemania porque como nadie lo había hecho, nadie sabía si esto era legal o no legal. Y era un llamado a la población alemana, a iglesias, sindicatos, estudiantes, no sé qué diablos, de ponerse del lado de un movimiento que se estaba enfrentando a un ejército que tenía todo el apoyo logístico en armas, municiones, dinero de Estados Unidos.
considerar un traspatio débil, frágil, inseguro, no era aceptable para los Estados Unidos. Por lo tanto, había que tomar una posición protagónica. Entonces, esa posición protagónica era darle el mayor respaldo económico, político y, en última instancia, si se requería, militar a todos los gobiernos de turno de aquel momento. A partir de esta guerra bendita se abandonó aquel modelo donde era una alianza entre oligarquía y ejército como partido político, sino que aquí la oligarquía se vio obligada a tener su partido político y por primera vez a hacer política. Dawison fue el creador de eso, los convenció que había que hacer eso. Dawison de repente se convierte en el líder estratégico de la derecha salvadoreña bajo un principio que copió de la izquierda, que es: somos una mayoría dispersa, acosada por una minoría organizada, y tuvo una gran virtud. Dawison pasó de actividades paramilitares, de dirigir algunas operaciones escuadroneras, pasó a entender lo que él llamó el arma más poderosa del hombre libre, es el voto, y confió en la gestión política de las ideas. Esto no lo hicieron los guerrilleros salvadoreños, lo hicieron después. Yo estaba en ANEP, en la directiva de ANEP, y teníamos reunión de directiva y nos dicen: va a venir el mayor Roberto Dawison. Estábamos reunidos precisamente afectados de la reforma agraria. De repente apareció el mayor, delgadito. Mi exclamación, mi pensamiento fue decir: miren, tenemos tantos problemas y que venga este señor a quitarnos el tiempo. Vi entrar un joven con un maletín negro, no esos que circulan hoy. Traía el mayor Dawison una documentación que, cuando empezamos a escucharlo y a mostrarnos los documentos, nos dimos cuenta de que estamos en un peligro sumamente serio. Supo que habíamos un movimiento nacionalista salvadoreño, un grupo de empresarios jóvenes, y se acercó a nosotros y nos dice: miren, yo veo esto y esto y esto, he dejado el ejército, yo veo esta situación tan difícil. Y empezó a contarnos cosas que él había vivido y era militar. Y él nos advertía: viene una guerra, esto lo podemos parar si hacemos una lucha unida, una lucha política. Esta guerra no se va a ganar nunca militarmente, la tenemos que ganar políticamente. Y entonces empezamos e iniciamos todo un movimiento, primero con el movimiento nacionalista salvadoreño, luego Roberto fue ampliando eso y creó el Frente Amplio Nacional, en el que crea una cantidad de organismos y organizaciones que se le van sumando y se va creando ese gran Frente Amplio Nacional, y la personalidad del mayor Dawison va creciendo. Celebrando el Día del Soldado, lo capturan a él. Estaba reunido porque lo invitaron amigos oficiales y le dicen que él quería un golpe de Estado. Él lo que estaba era aplicándole: miren, esto es lo que está pasando. Dawison fue capturado con una maleta llena de documentos en donde prácticamente delataba a una enorme cantidad de personas que estaban comprometidos en el complot. Tanto así que por poco lo fusilan en ese momento, porque era la orden que llevaban, sino es porque otros oficiales se opusieron a que esto pasara. Y Roberto Dawison tiene que salir del país, porque teníamos la agresión de la izquierda revolucionaria que nos trataba de asesinar, y teníamos también la amenaza del gobierno de que éramos adversarios al gobierno. Pero hacía algunas incursiones de Guatemala a El Salvador. La única razón por la que me solicitaron que me ausentara del país es porque traté de que la Fuerza Armada, todos ustedes, solicitaran y se convocara una Asamblea General de la Fuerza Armada para que el Frente Amplio Nacional, en el cual he venido
militando como fundador desde hace 6 meses, les expusiera a ustedes una alternativa o una posible solución a la situación caótica que tenemos, tanto en lo económico como en lo político, en lo social y dentro de nosotros mismos. La culpa no es de los que se equivocan, la culpa es de los ausentes. Por eso estamos aquí diciendo presentes por la patria. La lucha sigue y la patria vive. Con esa frase arranca Arena, invitando a la gente a que se sumen a una cruzada para salvar al país. Salvadoreño, Arena. Es nacionalismo, Arena. Es paz, Arena. Es trabajo, Arena. Es progreso, Arena. Entonces Roberto era un hombre que había recibido cursos de estrategia política y de política, y veía muy claro lo que venía en el país. ¿Qué pasó con el FRAP? Que en los primeros secuestros que hizo, al tener los primeros fondos, desaparecieron, imitando lo que ya habían hecho varios dirigentes del FPL, del ERP y de la FARC, que al tener pisto, que al tener el dinero en los secuestros, se olvidaron que eran revolucionarios, marxistas-leninistas, que luchaban por el pueblo y cómodamente se fueron con varios millones a otros países a vivir como burgueses. Y fue la amenaza ya de los comunistas y la amenaza de los mismos militares verlo que él tenía un Dabuizón en crecimiento. Y que nos llevó a formar un partido que ha subsistido todo lo que ha pasado. Fundamos el partido, y cuando fundamos el partido le pusimos un lema que es el lema oficial: paz, progreso y libertad. La zona oriental del país amaneció hoy parcialmente aislada, al ser de nuevo destruido la estructura de tipo baile sobre el río conocido como Quebrada Seca, en el cantón San Francisco Chanmoco, en San Vicente, por miembros del Frente Farabundo Martí. Un país que no puede trasladar su mercadería y que no puede trasladar su gente, ¿verdad? Es un país que no produce, no camina. Entonces, puentes. A volarse todos los puentes habidos y por haber. La estrategia militar irregular se dividía como en 3. La guerra de desgaste, que eran los combates, pues, las batallas militares de enfrentamiento, control de carreteras y el sabotaje. Ellos concibieron que botando esos puentes podían dividir el país en 2. Si el puente de Oro estaba catalogado como una obra de ingeniería, a pesar del paisito pequeño y de todo lo que se dice de El Salvador, es realmente que eran símbolos del progreso del país. El objetivo era precisamente cortar ya la circulación de la tropa terrestre, los camiones, pues, por vía, para que no pudieran reforzar Oriente. Eso es una violencia enfermiza de toda esta gente. Destruyeron la economía, destruyeron todo lo que pudieron destruir. Y una de las armas más fundamentales que tenía la guerrilla para poder poner en jaque al gobierno eran los paros de transporte. Cuando la guerrilla decía, se ordena paro de transporte de hoy a las 12, había que hacer paro de transporte porque se decía que habían minas, que iban a haber combate, entonces o se le iba a destruir la unidad a los que andaban circulando. Y eso era una muestra de fuerza frente al gobierno. Por segundo día consecutivo continúa el boicot al transporte terrestre. El paro, según una despachadora de la terminal de buses de Oriente, constituye uno de los más efectivos. ¡Papá! ¡Cálmese! ¡Guerrillera, chuta la gran puta! ¿Cómo se destruye el aparato productivo? De diferentes formas, o dinamitando la fábrica, incendiando la fábrica, dándole fuego al cultivo, matando el ganado, como ocurrió con muchas cosas, o matando al que hace producir. Afectar la economía del enemigo en una guerra es siempre un recurso que se usa en la guerra. No obstante el dramatismo que eso pueda ocasionar. ¿Y cómo es posible que eso lo piense un salvadoreño? A mí no me cabe en mi cabeza que un salvadoreño pueda decir, destruyamos el país para ser de nosotros, para que sea nuestro, para que la pobreza
incremente y tengamos a la pobreza a nuestro lado. Esas fueron de las cosas que hicieron esta gente. ¿Cuánto costó? Que el día de hoy hemos sido víctima de un atentado de fuerzas terroristas que dicen los representantes del pueblo, que dicen ser los que van a llevar nuestro país a otra cosa mejor que la que tenemos. Pero yo digo que si esto es lo que nos quieren dar, entiendo yo que es pura miseria y es pura pobreza. A nombre de mis compañeros, esta Navidad para nosotros va a ser la más triste, tanto para unos como para todos, porque esperábamos algo mejor para nuestros hijos. Reunieron nuestro hato élite que teníamos campeando en uno de los potreros, lo llevaron al casco de la finca, de la hacienda, y ahí lo ametrallaron. Nunca se había visto que una guerrilla atacara animales, pues. Bueno, eran unos animales también los que atacaban. Destruir las líneas telefónicas, las líneas de conducción eléctrica, el costo de ir a reparar cada poste. Me acuerdo entrar a mi oficina cuando manejaba los programas de asistencia económica de Estados Unidos para toda la región, temprano por la mañana, cuando me presentan con mapas de El Salvador para enseñarme cómo la guerrilla había destruido la mitad de toda la capacidad de generación eléctrica de El Salvador. Como se puede observar en esta vista aérea de la presa 5 de noviembre, solo una compuerta de las 5 que funcionan normalmente se encuentra en servicio. Esto debido a que el panel de control que fue severamente dañado en el ataque realizado por el FMLN el pasado miércoles aún no ha sido reparado. Afortunadamente, trabajando con elementos militares y civiles, se reconstruyó bastante rápidamente. Compañía Estatal de Electricidad afronta profunda crisis energética tras la voladura de estructuras de 10 líneas primarias. El objetivo era que no se pudiera producir, que quebraran las empresas, que no hubiera empleo, que la gente no pudiera cobrar un salario. Porque con ello profundizan las contradicciones y profundizan el descontento social. Yo creo que nadie ha calculado, ¿verdad?, la cifra, pero los economistas, los expertos, hablan que los 10 o 12 años de guerra en El Salvador significaron 30 años de atraso en desarrollo. Y ante la insistencia de Dauisón y de otros sectores, el presidente Duarte convoca la Junta Revolucionaria a una asamblea constituyente. Para hacer la reforma agraria y todo, nacionalizaciones y todo eso que hicieron, tuvieron que romper y negar la constitución anterior y empezaron a gobernar mediante decretos. Entonces la asamblea constituyente es aquella que se forma en circunstancias extraordinarias para hacer la constitución. Y la idea era que la Asamblea Constituyente promulgase una nueva constitución o ratificase la que estaba vigente, ¿verdad?, o le hiciese reforma, y eligiera un presidente provisional que ya tenía un nivel de legitimidad porque era electo por una asamblea libremente electa. Y ahí se da una elección con un fenómeno brutal. La gente va a votar. O sea, escoge la democracia. Escoge el lado del gobierno, ¿no?, contra la guerrilla. Y en medio de la pala, en medio del conflicto armado, se da una elección democrática. Los votantes, mostrando una postura digna de todo respeto, oían los disparos y continuaban serenamente esperando el momento de votar. La afluencia fue masiva desde las primeras horas y todo lo que decían era que querían votar. Aquí hubo pequeños desórdenes motivados por el deseo de votar, ninguno de gran importancia.
The vote was so big it's still being counted. But projections are that President Duarte's moderate Christian Democrats will get 41% of the vote and 26 seats in the 60-seat Constituent Assembly, while Roberto D'Aubuisson's right-wing Arena Party will get 28% of the vote and only 17 seats. Y aunque no tuviéramos el control ni los votos para poder tener la presidencia de la Asamblea Constituyente, Roberto D'Aubuisson, por su personalidad, por su liderazgo en el país, fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente. Las reformas económicas y sociales, o sea, la reforma agraria, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, aún con las buenas intenciones, todavía no han logrado producir los beneficios que se esperaban para la mayoría del pueblo salvadoreño. Y entonces entró una nueva crisis política, porque la Junta dejó de gobernar. Entonces no había gobierno. Y la Asamblea Constituyente no se ponía de acuerdo para elegir a un presidente provisional como lo contemplaba la Constitución. Hubo una llamada de los militares que querían hablar con nosotros, con los partidos políticos. Llegamos a la residencia y cuando entramos, Abdul toma la palabra y nos dice: miren, bienvenidos. Quiero presentarles al general Golters, enviado personal del presidente Ronald Reagan. Y él les va a explicar de qué se trata. Y yo quiero decirles que para nosotros este caso es un caso que afecta nuestra seguridad nacional. Y de aquí tiene que surgir un nuevo gobierno, porque yo me voy en la medianoche a Washington y mañana en la mañana yo tengo que decirle al gobierno norteamericano y al presidente Ronald Reagan que en El Salvador ya hay gobierno. Entonces reclamé que era eso, que le correspondía tomar la decisión era la Asamblea Constituyente de nombrar a un presidente, y que por qué ellos están metiendo en eso. Porque la democracia no era eso. Que las Fuerzas Armadas y los militares no tenían por qué entrometerse en una decisión política, que se esperaran que nosotros los políticos íbamos a llegar a ponernos de acuerdo. Resultado de la votación para presidente de la República. Doctor Álvaro Magaña, 36 votos a favor. Queda electo presidente provisional de la República de El Salvador por esta Asamblea Constituyente, el doctor Álvaro Magaña. Todos los partidos políticos tradicionales se ponen de acuerdo en cómo van a ir instalando la apertura democrática, que es la única que puede terminar el conflicto armado. Allí en la Constitución, lo importante era dejar la democracia establecida. Incluso el artículo este famoso de la Constitución, que solo a través de los partidos políticos se puede llegar al gobierno, fue con toda la dedicatoria para que un movimiento como el FMLN, alzado en armas, no podían llegar al gobierno a través de las armas. Por supuesto, el componente militar es venciendo militarmente al FMLN, pero eso ya era bastante limitado y tarde, porque ya el conflicto se había extendido en todo el territorio y teníamos capacidad de suministro en armamento bastante fluido. Las fuerzas especiales del ERP, que eran 150 combatientes, estaba integrada inicialmente. La gran mayoría de ellos eran niños de entre 12 y 16 años. ¿Por qué? Porque los niños son pequeños y son delgaditos y por lo tanto pueden infiltrarse dentro de cualquier unidad. Había un joven que se llamaba Doré Castro y fue el primer jefe de una unidad de comandos urbanos que se infiltró en la Fuerza Aérea y destruyeron el 90% de la Fuerza Aérea salvadoreña en tierra. Se infiltraron y explotaron. ¿Cuántos aviones? Nos destruyeron 15 aviones, recuerdo, estábamos en entrenamiento cuando vimos la noticia. Cuando este niño tenía apenas 14 años, él comandó esta unidad, ¿verdad? Luego él murió y en honor a Samuel, que era su seudónimo, el seudónimo de Doré, en honor a Samuel, todos los demás niños se llamaban Samuelitos. Los niños de poblaciones campesinas afectadas por la guerra, afectadas por la represión,
tenían el deseo de combatir. Creo que ha habido abusos de vez en cuando de reclutamiento forzoso ahí. Hubo una crisis del año, ¿qué sería? 85, 86, más bien la crisis es de deserción en algunas zonas críticas donde no había, llamémosle, donde había habido tierra arrasada, había menos población, ¿verdad? Entonces ahí es donde se daba la crisis de reclutamiento, pues entonces ahí forzaban más a la población, igual que el ejército. La experiencia que tuvimos con los niños era que ninguno de ellos fue voluntariamente, eran secuestrados y se los llevaban a la guerrilla por la fuerza. Pero en general el fenómeno más fuerte era que ellos querían combatir. A mí nunca me gustó mucho esa idea de hacer eso sistemáticamente, pero la cosa es que estos pichos estaban felices, estaban realmente decididos, felices y voluntarios. Yo hubiera querido que eso no pase, pero bueno, la guerra es así. Ahí están personas que ingresaron a la edad de 7, 8, 9 años y que hoy son dirigentes del FMLN. Hay personas que se fueron en su juventud y caminaron sobre ese proceso y que no han tenido otra vida en esto. Eso que dicen que la Fuerza Armada reclutaba a la fuerza, yo le voy a decir que es algo de mentira eso. No nos era difícil formar batallones. Nosotros crecimos de un ejército de 10.000 a 60.000 en 3, 4 años. Y eso no se hace agarrando a la gente a la fuerza. Se hace con la gente voluntaria. Aunque había servicio militar obligatorio, la gente llegaba voluntaria. El 6 de marzo llega el avión a Ilopango. El Papa hace un viraje, su Papa móvil a acercar. No había nadie en las calles, casi nadie. La plaza vacía y la puerta de la catedral cerrada. El Papa entra con unos poquitos periodistas que lograron colarse, unas cuantas gente que también lograron meterse. Y cuando el Papa se arrodilla ante la tumba de Romero, yo dije, para él este hombre es un santo. Luego el Papa, después de rezar profundamente conmovido, se levanta y hace un pequeño discurso que traía escrito, donde habla de Monseñor como un celoso pastor que dio la vida por su pueblo. Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Al recordarlo, pido que su memoria sea siempre respetada y que ningún interés ideológico pretenda instrumentalizar su sacrificio de pastor. Le costó al Papa Juan Pablo entender cómo era nuestra revolución, que era una mezcla de cristianismo con socialismo. Los compas tenían una esperanza grandísima que el Papa iba a decir una palabra para aprobar su legítima lucha, porque los compas estaban convencidos de que su lucha era legítima. Todos tienen el deber de ser artesanos de la paz. Los compas estaban decepcionadísimos, porque realmente querían que el pastor iba a decir algo a favor de ellos, y nada. El Papa habló de paz, de diálogo. El día 6 de marzo de 1983 quedará grabado en la historia como un verdadero día de paz. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Pues los tres objetivos de la radio, fundamentalmente cuando inicia el 10 de enero de 1981, era acompañar esa lucha, informando, agitando, con un componente posterior que se hizo muy fuerte de guerra psicológica contra el adversario. Psicológicamente, la radio Venceremos
fue uno de los instrumentos más eficaces de la guerra revolucionaria del FMLN. Una radio insular, por supuesto, guardar alguna objetividad. Teníamos mucho cuidado porque la primera batalla que ganó la radio Venceremos, creo yo, fue la batalla de la credibilidad. Se convirtió en uno de los referentes más importantes de la guerra, al punto que la prensa internacional sintonizaban para saber qué estaba diciendo la guerrilla. Tenía credibilidad. Aun cuando no estoy diciendo que dijera la verdad, yo creo que no. Una vez, sin tener la indicación de nadie, que dije frente al micrófono, es que esta situación contra las comunidades campesinas merecen la convocatoria de un paro de transporte. Y ordenamos, dijo, a nuestras unidades en Santa Ana, fuerzas de infantería, fuerzas de artillería, comandos urbanos, y se inventó 6 categorías de fuerza que ni por cerca teníamos en Santa Ana, ¿verdad? Y bueno, y la gente ya estaba aterrorizada con tantos guerrilleros, no había nadie, ¿verdad? Ese tipo de cosas sí lo hacíamos. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal de libertad desde Morazán, heroico e invencible. Cada mañana, a las 6 de la mañana, que se oía, esta es Radio Venceremos, transmitiendo desde Morazán, Monterrosa no lo podía soportar. Y siempre en sus transmisiones le decían que lo iban a aniquilar, ¿ya? Y lo trataban de lo peor. Entonces atacaban de alguna forma anímicamente a aquellos jefes militares que podían ser más peligrosos. El coronel Monterrosa, para mí el más brillante de los comandantes de campo del ejército durante la guerra, tenía una obsesión con el Ejército Revolucionario del Pueblo, con Joaquín Villalobos, al quien consideraba su rival predilecto, y con la Radio Venceremos. De la Fuerza Armada y de la sociedad salvadoreña el martes 23. Perdieron la vida valiosos elementos que servían a la patria en sus respectivos campos de trabajo. Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios. Teniente Coronel Napoleón Gerson Calito. Cuando el helicóptero en que se conducían se precipitó a tierra, dejando como saldo 14 muertes. Octubre 23, unidades especiales de artillería del FMLN derriban helicóptero norteamericano y aniquilan mandos estratégicos del enemigo, entre ellos el criminal de guerra Domingo Monterrosa. La derrota del operativo Torola 4, donde participaron más de 6.000 efectivos del régimen, 20 helicópteros y otros medios aéreos, es otra gran victoria del FMLN. En el ERP se creía que con solo sacar a los militares del poder ya era bastante, pues, ¿verdad? Pero Cayetano creía que había que fundar un Estado comunista en El Salvador. Cayetano era como el líder indiscutible no solo en las FPL, sino en el FMLN. Ya alrededor del 80, él, digamos, involuciona políticamente. Y la tesis de Cayetano era que el partido que más tuviera fuerza debía de dominar el FMLN. Y Ana María era de la idea de que todos los partidos que integraban el FMLN valían políticamente igual. Esa discusión se va agudizando y llega, digamos, a niveles muy críticos ya en el año 82 dentro de la FPL. Entonces Cayetano Carpio intenta desplazar a Mélida Ayamonte, trata de descalificarla y quitarse oponentes dentro de la FPL. Mélida ya estaba bastante consciente de eso. Mélida quería salir de Managua, venirse para el frente. Pero bueno, Cayetano Carpio se adelanta, digamos, y organiza su ejecución con un comando que recluta. Ese comando, a una señora de casi 70 años, van y la ejecutan porque la consideran traidora de 89 puñaladas, picayelazos. Esa señora tenía picayelazos, su cadáver hasta en el dedo gordo del pie, man. En la historia que Cayetano Carpio estaba construyendo, digamos, necesitaba presentar un acto de crueldad.
lo hicieron así, que fuera tan atroz para decir es que fue la CIA. Pero ese análisis no resiste ni 5 segundos porque la CIA no mata así. Así que él creyó resolver, ¿verdad?, que al desaparecer Ana María, ya él podía volver a tomar la rienda dentro de su organización e imponer ese concepto de la unidad, ¿verdad?, que quien tiene más fuerza, más recursos, es el que decide. Y entonces yo creo que antes que pasar una vergüenza, digamos, de tener que irse al exilio, decide, digamos, quitarse la vida. Para él era demasiado humillación, digamos, pasar de ser el líder principal, el líder indiscutible, y en un tiempo tan corto a caer en la desgracia absoluta. Fue un momento difícil, pero la unidad del FPL prevaleció, digamos, sobre esa situación crítica. Cerramos filas y se avanzó más dentro del proceso de unidad del FMLN. Una vez hecha la Constitución, se convocan las elecciones presidenciales. La gente fue masivamente a las urnas a hacer colas. Even though the soldiers and the guerrillas continued to shoot at each other, hundreds of people here came out to vote anyway. Ahí surgieron obviamente dos candidatos natos, ¿verdad?, de los partidos políticos, Dawison por Arena y Napoleón Duarte por el PDC. Vino a hacer un reportaje sobre las elecciones Mario Vargas Llosa, que se llamaba La democracia entre ruinas, y me hizo esta pregunta: ¿cuál es la diferencia que tú ves entre estas elecciones y las elecciones del pasado? Y en su artículo pone al final lo que yo le contesté: pues la diferencia que yo siento y que veo es que por primera vez en mi vida no sé quién va a ganar. Dawison, que había sido señalado de ser el líder de los escuadrones de la muerte en ese entonces, en la campaña empezaron a darse hechos, ¿verdad? Por ejemplo, le quitaron la visa a los americanos, se la quitan por actos criminales. Entonces, claro, él cree que eso, ¿verdad?, es un acto en contra de él y en contra de su campaña, y efectivamente así lo era. Eran los americanos diciéndole al país: miren, no queremos a este señor. Porque en esa época el Congreso gringo posiblemente no hubiera aprobado absolutamente ni un centavo para el ejército salvadoreño con un Dawison presidente. La izquierda, no solo salvadoreña, sino que internacional, habían hecho un trabajo, yo digo que maravillosamente efectivo, en contra de la imagen de Roberto Dawison. Y Napoleón Duarte efectivamente tiene esa receptividad en Estados Unidos porque era una persona conocida, era alguien que se sabía que había sido víctima de los militares, que había sido torturado y que tenía mucho apoyo dentro del centro político norteamericano. Estados Unidos es el que cree que a través del experimento demócrata cristiano podía pararse una guerra en El Salvador haciendo las reformas que el momento requería. Arena, Alianza Republicana Nacionalista, obtuvo 376.917 votos válidos. El Partido Demócrata Cristiano obtuvo la cifra de 549.727 votos totales en los 14 departamentos. Ganamos nosotros, ganó Napoleón, y ahí, en términos internacionales, la cosa fue diferente. Porque ya había una elección, ya había un presidente electo. Yo invoco la ayuda de Dios para declarar que yo acepto el reto de esta responsabilidad por el orgullo de ser salvadoreño. Íbamos a impugnar las elecciones, mi padre quería impugnarlas porque hubo muchos señalamientos de fraude, tanto así que la embajada americana, el embajador de ese entonces lo mandó a llamar a mi padre. Y entra a la casa del embajador con varios testigos de honor y luego cuando él sale nos cuenta
lo que pasó. Estos gringos no quieren que nosotros gobernemos. Y me lo ha reconocido el embajador que nosotros ganamos las elecciones. Pero vamos a tener que aceptar esto para no causarle un problema más al país. El día de la elección, yo en lo personal tenía mucha amistad con el staff, con el senador y con el staff del senador Helms. Y me mandaron un correo en el cual detallaban los montos que le habían mandado a Duarte y al PCN para que el mayor no ganara. Solo al mayor y yo leímos ese papel. Mira, te voy a decir una cosa, pero esto no lo podemos usar, mira. ¿Por qué le digo? Porque esto provocaría otro golpe de Estado, ¿no? Y sería volver a empezar. Por el otro lado, él ofreció a Duarte un gobierno de unidad nacional para defender al país de un enemigo común que era la guerrilla. Y Duarte no solamente rechazó la propuesta, sino que se burló de ella. Ahí es donde mi padre dijo, bueno, ya este tipo está loco. Y ahí fue que empezó a decirle loco Duarte. Poco a poco se dio progreso y el Congreso de los Estados Unidos vio que se estaba caminando en la dirección ideal, adecuada, y que podíamos apoyar ese gobierno. Estados Unidos nos daba equipo bélico, uniformes, botas, recibíamos armamento. Un apoyo sofisticado en asesores, en tecnología, para que ellos enfrenten al enemigo, en este caso a la guerrilla. Granada pecho. Pecho. Anillo blanco. Saque anillo. Punta su mano a su blanco. ¡Quiero! Vino gente, asesores muy profesionales, con mucha experiencia de guerras pasadas de los Estados Unidos, que nos ayudaron con sus experiencias. O sea, trabajamos con unidades militares conjuntamente cuando la Fuerza Aérea les daba apoyo. Nosotros, sin equivocarme, tuvimos la mejor Fuerza Aérea de Latinoamérica. Pilotos con 3.000, 4.000, 5.000 horas de vuelo nocturno. Eso no lo tiene en cualquier país del mundo, eso es carísimo. Teníamos una flota aérea, mis respetos para esa flota aérea, y que nos dio flexibilidad estratégica. Ahí ahí es donde obligamos al FMLN, esas grandes unidades que hicieron, a dispersarse, porque lo golpeamos. Un concepto que yo establecí de la época de Vietnam que fue extremadamente exitoso, que era el helicóptero volando rasante, un U-500. O sea, se le hizo la vida imposible a la guerrilla. En la primera operación capturamos a la comandante Nidia Díaz con inteligencia, helicópteros artillados que nos apoyaban y después una unidad que venía a recoger el resultado. Detectaron a mis compañeros que iban de un color, no se habían puesto ni camufle, y la radista que iba de falda blanca, y la ametralladora, 1000 por minuto. Entonces ahí empezaron a salpicarme a mí no me habían visto. Entonces yo disparo, y disparo porque yo creí que me moría ese día. Pero yo misma me detecto pues cuando disparo, y ahí me agarraron, tuve 4 balazos. Nosotros sí le tiramos el helicóptero, posiblemente yo fui el que le di el balazo en el brazo, y después vinieron las tropas que la agarraron y la trajeron para la base aérea. Cuando a mí me captura un yanqui, ¿verdad? Después se conoce que es un cubano-americano, Félix Rodríguez. La persona que realmente fue el que físicamente la agarró a ella fue un norteamericano, Willie Gresham, que era un contratista que estaba en ese momento en la base de la Fuerza Aérea, que le vendía equipos a la Fuerza Aérea electrónicos y demás, y que se montó en el helicóptero cuando vio que iba en esa operación. Yo digo, ¿por qué me capturó un yanqui? Y yo le decía a los militares salvadoreños, ¿por qué no me capturaste vos? Le decía.
no te da pena, que tuvo que venir otro, que me capturara, así decía yo, pues, y me declaré prisionera de guerra. Y sé que la trataron con suma delicadeza, le lavaron inclusive el pelo, le limpiaron y demás, y jamás se le torturó. En una comparecencia que ella tuvo en Cuba al principio de los años 2000, y entonces a ella obviamente parece que el gobierno cubano le dijo, tú tienes que decir que Félix Rodríguez te torturó. Y ella sabía que no había sido torturada. Sí, efectivamente, en el año 85 yo fui herida y capturada, quizá torturada por Félix Rodríguez. Y quizás me torturó. Eso, me gustaría que le preguntaran de eso, porque yo creo que una persona que te tortura, entonces puede decir quizás me torturó. O te torturaron o no te torturaron. Y basado en la información que se sacó de las mochilas de los que acompañaban a Nidia Díaz, fue que se pudo aprobar muy fácilmente la continuación de la ayuda militar a El Salvador. El presidente José Napoleón Duarte, cuya supervivencia política es atribuida por los partidos de oposición a la ayuda económica proveniente de los Estados Unidos, rebasó la actitud de un mandatario al besar sin precedentes la bandera norteamericana. Esta actitud fue duramente criticada por los partidos políticos de oposición como un acto entreguista a la soberanía nacional, mientras para ciertos miembros de su partido es un reconocimiento para esta supervivencia. Y ahí empezó ya 190 días que estuve prisionera. Yo salí por el canje de la hija del presidente con otros 26 presos por Duarte. Los hechos, como hoy se recuerdan, comenzaron el pasado 10 de septiembre cuando en las inmediaciones de la Universidad Nueva San Salvador fue secuestrada Inés Guadalupe junto a su compañera de estudios, Ana Cecilia Villeda, de 23 años. Para Napoleón fue durísimo, porque por un lado era el padre y por otro lado era el presidente, el jefe de Estado. Recibimos una llamada telefónica. Ahí nos dimos cuenta que quien tenía a Inés Guadalupe era la FAL, el PC, el Partido Comunista, Chafik Handal. Entonces, lo que quería Chafik era negociar. En posteriores comunicaciones, los secuestradores exigieron a cambio de la hija del presidente la liberación de 34 guerrilleros encarcelados, entre los que se encontraba la comandante Nidia Díaz. Y verdaderamente se da una negociación global. Se da la oportunidad de negociar de manera directa en Panamá. Monseñor Rivera y Damas viajó el domingo pasado a Panamá junto con el rector de la Universidad Centroamericana UCA, padre Ignacio Illacuría. A Panamá llegó también el ministro Rey Prendes, el primer designado a la presidencia Abraham Rodríguez y 2 miembros del FMLN. Después del encuentro en Panamá, se supo también que a cambio de la libertad de la hija del presidente Duarte y los alcaldes secuestrados, el gobierno permitiría la salida del país a 96 guerrilleros lisiados. Los americanos nos propusieron el rescate. Al final le preguntó al general Vides, a quien le tenía mucha confianza, le preguntó, general, ¿usted qué piensa? Y le dijo, mire, señor presidente, este operativo significa que vamos a tener que velar a Inés Guadalupe, no la vamos a rescatar viva. Entonces mi papá dijo, bueno, lo descarto. No vamos a hacer nada, vamos a seguir la negociación. Luego de 44 días de cautiverio, Inés Guadalupe Duarte Durán, la hija mayor del presidente de la República y madre de 4 hijos, fue liberada por sus secuestradores. La escena de la llegada a la escuela militar, donde la esperaban sus padres, amigos y un centenar de periodistas nacionales y extranjeros, quedó grabada en la retina de millones de personas que conocieron el hecho en todo el mundo. Atravesábamos prácticamente la mitad del país entre los lisiados que salían de un lado y otro y los presos que salían de un lado y otro contra, ¿verdad?, Inés Guadalupe, que estaba en Tenancingo. Y finalmente, al final del día, gracias a Dios habíamos logrado que las partes cumplieran. Ante la presencia de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Iglesia Católica y representantes de los gobiernos de Costa Rica, México, Colombia y Panamá, el ministro de Justicia hizo entrega de las cartas de libertad a los reos liberados, al tiempo que confiaba su custodia a los diferentes observadores que asistieron al penal de Mariona. Por lo tanto, él no acepta ninguna réplica, ni menos una crítica. Por ejemplo, este es un detalle que es muy significativo, ¿no? Yo tuve mucha parte en liberar a su hija. No me ha llamado para decirme gracias.
No lo necesitas. No me convenía para nada eso, pero para que yo les ayudé a que el FMLN saliera bien. Pero la verdad tengo que reconocer que sin faltar a la objetividad, es decir, que es lo que decimos muchas veces en El Salvador, es decir, las cosas en sí mismas están a favor del FMLN. Si ellos matan a la hija de Duarte, hubiera sido una catástrofe para el proceso, ¿no? Hubieran perdido toda imagen internacional, hubieran imposibilitado toda forma de diálogo, hubieran desatado una matanza en El Salvador, etcétera. Yo por eso me metí, yo no me metí por la hija de Duarte, ¿no? La idea del combate es aniquilar al enemigo con toda la fuerza del mundo, de la manera más brutal, si podés también, ¿verdad?, para quebrarle la voluntad de combate. O sea, el ERP creo yo que fue la organización más audaz en el terreno militar. El ERP tomó una decisión unilateral, que era la decisión de crear realmente fuerzas profesionales de combate, crear compañías, brigadas, y operar ya no como guerrilla dispersa, sino realmente con contingentes tradicionales. Esto pareció absurdo, pero como tuvo éxito en el terreno, después fue adoptado por el FMLN. Por supuesto, nosotros nos estábamos preparando. Así como nosotros íbamos a Estados Unidos a entrenar a Fort Bragg, por decirlo, ellos iban a la Unión Soviética. Y en la escuela de matanzas allá en Cuba, allí hacían los escenarios para hacer las operaciones especiales aquí. De hecho, las fuerzas especiales de las FPL y el ERP se entrenaron en tácticas vietnamitas, ¿no?, de infiltración a cuarteles, de esconderse detrás de la nada, de 8.000 formas de matar, ¿verdad?, etcétera. A partir del 83, diciembre del 83, se funda el primer grupo de operaciones especiales. De esos hubo 5. Estaba el batallón Atlacat, el Belloso, después el batallón Arce, Bracamonte, después el Atonal. Con estos batallones sí se comenzaron a hacer operaciones militares ofensivas. Yo por lo menos estaba convencido que no iba a ser Nicaragua, ¿verdad? O sea, Nicaragua son 50 días de guerra y eso más parece pañuelazo en comparación a lo que fue nuestro conflicto de 12 años con la guerrilla mejor preparada de América Latina y el ejército antiguerrillero mejor preparado de América Latina. Y los demás descaminan porque hay tropas por todos lados ahí. Les vamos a avisar que no les disparen, que creen que tienen derecho a la amnistía. Unos y otros empezaron a tener acciones contundentes en contra del otro y ya empezó a quedar claro que no podía, que era imposible que aquí hubiera un ganador. Empezó la locura. Ya no había ningún tipo de racionalidad en la conducta, sino que era el fanatismo y el extremo de que cualquiera que apareciera contrario había que eliminarlo porque era tu enemigo. La guerra es violencia, no más ni menos, es violencia. No hay término más tonto desde mi punto de vista que eso de humanizar la guerra. La guerra es inhumana. ¿A qué hora fue esto? Más o menos 1 hora y media tenemos de estar aquí. ¡Subime aquí, hombre! ¿Cuál es el miedo? Que muchas veces se hacían matanzas y se dejaban los cadáveres al descubierto, sin cabeza. Yo incluso vi cadáveres donde les cortaba los genitales. Eso ocurrió, por ejemplo, a un grupo de militares que mataron en un puente, creo que fue Quebrada Seca, y que le pusieron los órganos
sexuales en la boca. Me imagino, digamos, que eso tenía mucho impacto en el resto de los militares, ¿no? O sea, les puede pasar lo mismo. En el fondo era, esto les puede pasar a ustedes si siguen combatiendo contra nosotros. Y para el otro lado también existía esa guerra. O sea, por ambos lados se jugaba mucho a la guerra psicológica. La confusión era tan grande, el estado de guerra era tan grande, la violencia era tan grande que la impunidad quedaba clara porque no se podía, era una guerra y no se sabía ni de dónde ni para dónde íbamos. Como los tepezcuintles, que eran una especie de misiles caseros que tiraban, que caían en cualquier parte, como los cochebombas que pusieron en muchos lugares, y también las bombas que podían adherir a los postes, ¿no? y que mataron mucha gente y que dejaron mucha gente lesionada. Porque yo quiero decirles que dirigentes nuestros, alrededor de 3.500 dirigentes nuestros, los mataron en la guerra durante todo el conflicto, y la mayoría fueron muertos por grupos del FMLN. Los alcaldes, nos mataban un alcalde diario y teníamos lo que se llamaban alcaldes en exilio porque no podían llegar a sus municipios. El principal activo que tenía el FMLN, la guerrilla, era conocimiento del terreno. La Fuerza Armada, para poderlos neutralizar, tenía que llegar a donde ellos estaban. Y antes de llegar donde ellos, tenía todo un escalón de seguridad montado con las milicias, información y con toda esa cantidad de minas que pusieron en el país, que esas minas también pagaron los civiles. Esa era una estrategia muy cruel, porque todo el mundo piensa como minas quitapiés, pero no solo eran eso, no solo era el daño que hacían. Como estallaba y salían piedras y de todo eso, hubo soldados que quedaron sin testículos y que quedaron ciegos. Y qué cosa más triste ver a muchachos jóvenes sin una pierna, sin las dos piernas, sin la mano, sin una mano, ciegos completamente. Parecían, y ver 30, 40 amputados de diferentes partes del cuerpo, juntos, todo, da la impresión horrible, te produce una impresión horrible estar viendo nada más pedazos de gente y no gente completa. Yo caminando, sí, donde me paré, me levantó y caí de igual. Salí gateando, los guerrilleros. ¿Por qué crees que fueron ellos? Porque ellos las andaban, que bien que son para los soldados. Cuando un combatiente tiene un arma en la mano, es una máquina de matar. Y cuando sabe que el otro lo quiere matar, se disparan todos los mecanismos de defensa y se cometen las peores barbaridades. El irrespeto a los derechos humanos que estaba llevando a cabo muchos personeros del ejército, política de guerra arrasada, de exterminio de la población. Los casos más emblemáticos de esa época son el Mozote, el Calabozo en San Vicente, el Zumpul en Chalatenango y otros más. Es muy fácil hablar y asesinaron ancianos, mujeres, niños, etcétera, ¿verdad? Hubo hechos horribles, ¿verdad? De parte y parte, pero también hubo hechos injustos, criminales, como lo que ocurrió en el Mozote. Y eso, o sea, yo pasé por el Mozote pocas semanas después de haberse dado ese crimen tan horrible y vi los huesos, los huesitos, todavía el olor de la gente que mataron, y de la gente que ni siquiera apoyaba la guerrilla. Realmente yo no sé qué fue lo que pasó en el Mozote, o más bien qué fue lo que le pasó a los soldados que cometieron ese crimen. Y hechos como esos, contrario a lo que a ti te han dicho, sostengo de que eso no tiene base institucional. Podrá ser una decisión personal, pero no institucional. Sí hubo una acción, podríamos decir, se extralimitó el uso de la fuerza. El FMLN no respetaba a nadie. Nosotros vimos en el terreno tropas, soldados decapitados, cabezas puestas en los cercos, en las poblaciones. Había una población en Cherate que se llamaba Nueva Trinidad. A mí me tocó ir, por cierto, a enterrar toda esa gente. Cuando fuimos a ver eso, más de 400 civiles muertos. Toda la gente fue matada, niños, ancianos. Aquí han matado hasta animales.
y todititos se los robaron después, ¿va? Lo que pasa es que a las Fuerzas Armadas le faltó algo, documentar. Entonces nosotros fallamos en no documentar todos los excesos del FMLN en la guerra. El FMLN fue cuidadoso en documentar muchas cosas e inventarse otras. ¿Qué hay ahí detrás de toda esa verdad? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Héroes o villanos? No. No, señores. Aquí hubo de todo y para todos, y si queremos juzgar, hay silla para todos. La comandancia ha considerado que los militares norteamericanos involucrados en el conflicto son legítimo objetivo militar. Y planificaron la operación de aniquilar a 4 marines que estaban de vacaciones, que eran soldados que vigilaban la embajada de los Estados Unidos, pero en la operación murieron 13 personas que estaban casualmente en ese lugar, ¿verdad? Sin embargo, cualquier actividad que implique proceder contra estos militares tiene que ser previamente autorizada por ella. El comando que actúa por iniciativa propia, ya para aplicarlo lo hacen en un sitio equivocado, en un contexto equivocado, ¿verdad? Para un comando una organización guerrillera tan pequeña como el PRTC, que formaba parte del FMLN, matar a 4 marines estadounidenses podría ser un gran mérito. Ahí es donde se salió del FMLN de lo que antes había sido relativamente una lucha impecable, ¿ya? Donde básicamente habían actuado sobre la base de atacar objetivos militares. La guerra en sí misma es bestial. No se puede entender de otra manera. Si tú sacas una fotografía de la guerra, es muy difícil que esa fotografía sea dulce. O sea, la guerra está ligada al dolor, sacrificio, también a la muerte. Cuando la estrategia de la izquierda entra en crisis y necesita debate y necesita cambios en la manera de implementarse, hay quienes se niegan a ejecutar esos cambios y a hacer las reflexiones. Entonces cualquier reflexión es visto como ya rayando la tradición y actúan contra esto. De ahí viene la muerte de Ana María, de ahí viene la masacre de San Vicente que hacen las FPL. Pero ese fue un fenómeno general del partido, de las FPL y también de las otras organizaciones. Hoy después me he dado cuenta que los otros también. Pero eso solo se explica en una organización altamente ideologizada, altamente dogmática, altamente ortodoxa. Y estamos hablando de más de 1000 muertos campesinos, revolucionarios, asesinados por sus propios jefes. El que comienza con esa matazón horrible es el que me sustituye a mí de jefe militar del Frente Paracentral. El jefe era yo, pero los que mandaban en las FPL deciden que yo vaya a ser el asesor personal de Lionel en asuntos militares. En el Paracentral había un compañero que llamaba Chico Gómez, Chamba. Y Chamba era el símbolo del guerrillero, del jefe guerrillero en ese frente. Pues igual se le paraba a cualquier jefe superior que estuviera equivocado en una cosa. Y eso, esta gente que lideró la matazón esa no lo toleraban, entonces lo primero que hicieron fue matar a Chamba. Lo agarran a Chamba, lo amarran, lo hincan y le pegan 2 o 3 balazos de Browning en cada rodilla y le empiezan a hervir de gusanos todo. Les pasó implorando que lo mataran y no, pues. Entonces todos los jefes pasaban a ver a Chamba para que supieras que actitudes como la de Chamba no se iban a tolerar. Culpar de eso
de manera directa, como que dieron la orden los miembros de la Comisión Política de la FPL, sería injusto. Siempre en ese tipo de cosas hay una responsabilidad, es lógico. Y esa responsabilidad, indudablemente, que tiene que asumirse. Yo, cuando a mí me dicen, no, que ese era un simple problema de infiltración, yo digo, si así lo ven, no están haciendo lo correcto. Hayan muerto personas acusadas de ser coroneles de la CIA, oficiales del FBI. Cualquier estupidez, por enorme que te ocurra, ahí se les ocurría y la daban por hecho y punto. Y donde llegué a Chalate me dijo un compañero, venís en un mal momento, María, me dijo. Y mira, quiero decirte que en el Municipal 1 así teníamos dividido la zona, ¿no? El problema ideológico más serio es tu hija, me dijo. ¿Y qué pasa con mi hija? ¿Cómo puede ser eso? Que la una me la mate el enemigo y la otra me la van a matar los compas, ¿cómo es? Por Dios, viera que yo sentí, viera lo que se siente. Solo que uno apechuga cosas, ¿por qué? Porque es el mismo movimiento y estamos en guerra. No, entonces ya mandé llamar a mi hija y le dije, mira hija, ¿y esto cómo es eso? Y ella me explicó cada cosa. Por Dios, usted. Llegamos a la conclusión de que Mayo Cibrián, en el sur de San Vicente, había estado cometiendo actos que no eran más que criminalidad. La FPL acordó enviar una gente para capturar y someter a un juicio sumario de guerra a él o los responsables de esas cosas. Eso dio como resultado el que fusilaran a Mayo Cibrián. Y ya lo iban a ejecutar. Mira, vos tenés algo que hablar, le dije, Maya. Sí, le dije, nada la palabra. Sacó su cigarro, le digo, puta, como que nada, de la cajetilla, lo prendió y salió. Y empieza a sacarle toda la gallada. Puta, entonces yo, ¿para qué te voy a decir? Yo cambié totalmente mi mentalidad a lo que era un revolucionario. No, de si hacen todos estos hijos de puta, ¿en qué voy a parar? Una gran parte de la dirigencia histórica, la mayoría de la dirigencia histórica que sale por la televisión, bien fresco, bien relajado, bien hablando sobre un montón de temas, que no es mira, la mayoría, casi la totalidad, tienen, si no uno, varios cementerios bajo su responsabilidad. Mayo, a la hora de que lo mataron, manifestó, y ahí está el montón de testigos, de que él era un chivo expiatorio, que lo que él hacía gozaba de la admiración, el consentimiento, el aval y la autorización de la comisión política. La presidía Leonel. Entonces hay muchos que me dicen a mí que yo lo he dejado entrever, que he insinuado y cosas de esas. Entonces no, yo cada vez que puedo yo les aclaro de que no es así, que yo lo que he dado es certeza plena y absoluta de que Salvador Sánchez Serén tuvo participación y es responsable de esos crímenes. El pueblo impone el diálogo al gobierno. Nosotros planteamos la paz negociada, no planteamos la paz arrasada, y se iniciaron los diálogos de paz. En La Palma, en 1984, que fue verdaderamente grandioso, el país entero celebraba el esfuerzo que se estaba haciendo. Este diálogo, esta entrevista es una conquista popular. Desde hace años venimos
luchando para que se dé esta situación. En ese sentido, este es un triunfo de todo el pueblo. Napoleón Duarte decía, primero desármense, después se habla cualquier cosa. Nosotros sabíamos que eso era firmar la sentencia de muerte. Entonces le decíamos a la guerrilla, mire, esas causas que lo llevaron a ustedes a alzarse en armas están superadas internamente. Entonces lo que tienen que hacer es regresar, digamos así, de la montaña, ¿verdad? Iniciar un proceso de cese de fuego y incorporarse a la democracia, incorporarse a las elecciones. A cambio de ese planteamiento, ellos decían, bueno, no estamos seguros que las causas que produjeron el alzamiento armado se hayan superado, número uno. Por lo tanto, necesitamos destruir al ejército. No queremos que haya ejército. Entonces era muy difícil, ¿verdad?, avanzar con dos teorías radicalmente opuestas. El Frente y el gobierno pretendían reunirse el 19 de septiembre en la población de Cesori. El FMLN acusó del ejército de militarizar la zona y de proponer que no llegaría. El presidente Duarte asistió y todo concluyó en un solitario monólogo en la plaza de Cesori. Cesori, al igual que La Palma y Ayagualo, es de ahora en adelante sinónimo de esperanza. Nosotros, recuérdese usted, habíamos hecho un esfuerzo con la Iglesia Católica de los diálogos con Napoleón Duarte, pero no nos habían llevado a nada. Napoleón tenía con aquella su fregadera de que perdón y olvido, y que entreguen las armas, y cuando ya las entreguen se vienen caminando y aquí todos los vamos a revivir bien bonito. Pues con Napoleón era imposible porque el poder no estaba en Napoleón. Napoleón y su gobierno era un régimen sostenido por los Estados Unidos como un instrumento de la guerra de contrainsurgencia, no otra cosa. Durante 1984 hasta 1987, nadie quería que se negociara en el país. Nadie. Ni la Fuerza Armada quería que se negociara, ni el FMLN quería que se negociara, ni los gringos querían que se negociara, ni los rusos, ni los cubanos. Nadie quería que se negociara. Debido a las últimas declaraciones del ingeniero Duarte, las pláticas y todo el proceso de preparación de condiciones operativas como se vio obstaculizado. El empresario salvadoreño se distinguió en el campo de la agricultura, en el cultivo del café, en el cultivo del algodón, en el cultivo de la caña de azúcar, principalmente. Los grupos cafetaleros de aquel tiempo tenían sus marcas registradas y tenían sus valores. Contraste, cuando vino Duarte dijo, no, ¿cómo es eso de marcas de grupos, de personas, de empresas? Doctor José Antonio Morales Erlich e ingeniero José Napoleón Duarte, a objeto de darse cuenta de la marcha de la reforma agraria, visitaron esta mañana la hacienda San Isidro. La reforma agraria le quita la tierra, digamos, a un grupo de personas que eran de alguna manera empresarios para entregárselas a otros que no eran empresarios. Se habla de que algunos productores de café, de los que actualmente tienen sus fincas, no le van a dar el suficiente abono o el suficiente cuido y que por eso pudiera disminuir un poco la cosecha. Yo espero que esto no suceda y que las fincas se las entreguen al campesino cuando llegue su turno, bien cuidadas, bien abonadas, como siempre las trabajaron. Yo me quería garantizar que esa reforma agraria tuviera éxito, y la única forma de tener éxito era tomando las propiedades productivas, no lo improductivo. Además, como mi idea era quebrarle la columna vertebral a ese tipo de oligarquía, había que entrarle precisamente a eso. Y lo que provocan esos esquemas de reparto
es cercenar la capacidad empresarial, o sea, desmotivar y todo aquel bagaje de conocimientos y de experiencias que se trae, digamos, a través de los abuelos y de los papás y los hijos y los nietos, se pierde. Entonces, tradiciones tan importantes que se borran por no tener la capacidad y la dimensión de tener la vista larga, no solo la vista corta. Los demócratas cristianos podemos estar orgullosos de nuestra historia, orgullosos de nuestro presente y convencidos de la bondad y del beneficio que nuestra acción trae a El Salvador. El empresario se ve obligado a entrar en política porque está siendo sumamente atacado. Una institución como la ANEP pues puede apoyar un gobierno o puede desestabilizarlo. Y es lo que nos lleva al paro. Pueblo salvadoreño, el sector productivo, después de agotar todas las posibilidades de persuasión para que el gobierno hiciera a un lado su tendencia estatizante, ha determinado convocar a un paro general el día jueves 22. En todos los sectores de la población existe un marcado descontento y un rechazo unánime contra la política económica gubernamental. Los datos que tenemos de la ciudad de San Salvador y sus aledaños inmediatos es de que el 97% de los negocios, de los comercios, industria, restaurantes, lo que fuera, cualquier de estos, están cerrados. El desastre económico en que nos había llevado el conflicto y las malas políticas del gobierno demócrata cristiano hizo que nuestras dos prioridades eran pues una reforma macroeconómica y la búsqueda de la paz a través del proceso. Y yo recuerdo las reuniones que teníamos en la Cancillería con Hugo Barrero y con Roberto Dabuizón, padre. Y entonces nosotros les decíamos, no, miren, aquí se necesita un partido de derecha de a de veras, que sea la expresión política de la derecha. Y ojalá que nos saquen del poder, pues nos van a sacar del poder a través de las urnas. Bueno, no calaron. Cristiani va a ser un buen presidente, porque mucha gente en el partido quería que fuera Roberto Dabuizón el candidato. Entonces Roberto Dabuizón dijo, no, mira, yo he sido el pararrayo de todo esto, han hablado tan mal de mí, yo he sufrido la desinformación y yo creo que no soy el hombre para ganar. Hombre, dice el mejor, me aparto para que podamos tener la oportunidad de ganar la presidencia. Él prácticamente presionó para que lo aceptáramos. Los que conocíamos y estimamos a Freddy, siempre lo apoyamos. Convence al partido que él no debe de ir y él asegura que esa aguja la iba a enhebrar con Cristiano. Esta aguja la enhebramos. Hermano salvadoreño, quiero asegurarte que la única razón por la cual estoy participando en política es por la tristeza y la preocupación de ver cómo nuestro pueblo se hunde. Yo no era una persona políticamente conocida a nivel nacional. Cuando él me sorprendió ofreciendo la candidatura, yo no podía hablar en público, pues mucho menos entusiasmar o animar a una cantidad de gente que está parada enfrente de una tarima. En cambio, él sí era experto en eso, pues. Ahora nos queremos reventar taco a taco con el voto contra los que dicen tener soluciones, pescados y convergencia. Afinen otra vez y cambiar cassette, oreja, que hay otro cachimbazo para ustedes. Ahora sí era folclórico para hablar, ¿no? Pero bueno, ya uno viendo de que a la gente, a la audiencia, especialmente en esos eventos, eso le gustaba, pues decía, quizás mejor ni hablo yo, mejor que hable solo él, porque eso es lo que le gusta oír a la gente, ¿no? Al fin llegó 1989, 10 golpe de Estado, 10 años hemos estado aguantando que nos hayan puesto a este gobierno de corruptos
e incapaz. Vota por Cristiani, vota por Arena. ¡Arena! Cristiani, el día de la toma de posesión, sorprende a El Salvador y sorprende al mundo entero. Estamos dispuestos a trabajar desde el primer día de nuestro gobierno en la búsqueda de la paz. Entonces creo que ese mérito, el gran mérito del presidente Cristiani fue haber llevado al país a la paz.